Bailaste y no te pudiste sacar a esa persona de la cabeza. ¿Fue por el baile o por el corazón? Tandas que enamoran. ¿Y después qué? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más cardíaco que ver perder a tu equipo favorito en el último minuto. Y me estoy refiriendo a esas tandas que te dejan un recuerdo caliente, esas tandas que te confunden entre no saber si te enamoraste de un modo de bailar o de la persona que te abrazó en ese baile. Porque hay que reconocerlo, a menudo el tango se dirime en esa delgada línea que separa la pasión genuina de la ilusión. Y a veces no sabes si estás bailando con tu pareja o con esa historia que se construye en cada compás, en cada roce o en cada silencio compartido. Pero vayamos paso a paso, porque lo cierto es que esto que digo no solo es una reflexión sobre una fantasía, sino sobre una emoción. Y es que muchas veces confundimos lo que sentimos en el momento con lo que en realidad imaginamos o quisiéramos. Algo que en la milonga se nota y en el baile se nota mucho más, porque el tango, más que un baile, es una expresión de nuestra sensibilidad profunda, de nuestras heridas, de nuestras alegrías y de esas pequeñas cosas que nos hacen humanos y que a veces preferimos esconder. A ver, ¿alguna vez no te pasó de terminar una tanda y sentir que tuviste una conexión tan fuerte que te dejaste llevar y te olvidaste por un instante de quién sos y de dónde venís? ¿No te pasó como cuando en la calle te cruzaste con alguien que te mira y sin decir una palabra te dijo todo? Digo, ahí en ese instante, no importa si esa persona es tu pareja, un amigo o un desconocido, lo que importa es esa sensación de que algo se despertó en vos, algo que quizás ni vos mismo entendés del todo. En eso no me hago problema. Yo nada entiendo del todo. ¿O será que entiendo solo eso? Y ahí está la trampa, porque muchas veces en esas tandas que enamoran, uno se olvida de la intención, de que el baile en realidad es un acto de comunicación, de respeto y de autenticidad. Y, sin embargo, nos dejamos llevar por esa ilusión hermosa, esa fantasía de que quizás una mirada, un abrazo especial o un simple roce es el comienzo de algo más grande y más profundo. Aunque en este punto debería decir cuidado, porque esa ilusión también puede ser una trampa, como un espejismo que nos hace perder la perspectiva de lo que realmente somos y buscamos. Y aquí entra otra reflexión importante, el ¿qué pasa después? Quiero decir, cuando la tanda termina y volvemos a la realidad, ¿qué nos queda? Yo sé que algunos se sienten vacíos, otros se sienten felices y otros más simplemente no saben qué hacer con ese cóctel de emociones que quedó flotando en el aire. Y créeme que lo entiendo, porque no todo en el tango es solo el momento de la pista. También hay lo que sucede después, cuando salimos de escena, por decirlo de cierta manera. Y ahí, en ese después, es donde muchas veces nos encontramos con nuestras propias ilusiones, con esas fantasías que construimos en la cabeza y que a veces no tiene nada que ver con la realidad. Porque bailar con alguien no trata únicamente de moverse al ritmo, sino de abrir ese pequeño espacio de vulnerabilidad, de confianza y de entrega total. Y si esa entrega no está acompañada de sinceridad, de respeto y de honestidad, entonces lo que queda después puede ser solo un recuerdo bonito o una decepción que termina por costarnos aceptar. Pero también me pregunto, ¿y qué pasa cuando la ilusión se transforma en algo más? Cuando esa tanda que te enamoró se convierte en un puente hacia una historia real, hacia un vínculo que trasciende la pista de baile. Y yo diría que ahí empieza otro capítulo, porque entonces el tango dejó de ser solo un acto de pasión
para convertirse en una forma de entendernos, de conocernos de otro modo y hasta de aprender a amarnos con todas nuestras imperfecciones. Ah, cosa rara, mi ex me dejó por descubrirme solo un error: haber nacido. Y en ese proceso, a mi juicio, la clave está en la intención, en bailar con intención, en escuchar con intención, en sentir con intención. Porque cuando uno baila con esa actitud, no solo está moviendo su cuerpo, sino también abriendo su alma. Y esa apertura, esa sinceridad, es lo que realmente enamora, más allá del paso perfecto o del movimiento elegante. Nos enamora esa verdad interior que se refleja en cada gesto como en cada silencio compartido, porque en definitiva el tango nos enseña que la belleza está en la sinceridad de lo que sentimos, en la sensibilidad que mostramos y en esa capacidad de percibir lo oculto, lo no dicho y lo que no se ve a simple vista. De hecho, muchas veces esas cosas que no nos animamos a mostrar son las que realmente nos conectan con la otra persona y con nosotros mismos. Y esa conexión, esa verdadera conexión, no tiene nada que ver con el simple deseo momentáneo, con esa chispa que en el tango puede parecer una llamarada y en la vida cotidiana a veces solo una ilusión pasajera. Porque el deseo sexual ocasional, hay que decirlo, por más intenso y apasionado que sea, es como esa llama que arde rápido, que ilumina por un instante y después se apaga, dejándonos solo cenizas y un vacío que en el fondo no termina por complacernos. En cambio, el amor es otra cosa, una construcción lenta, diría, paciente, que requiere de una intención genuina, algo que no es solo esa atracción física que nos hace perder la razón por un momento, sino una chispa que enciende una llama que puede sostenerse en el tiempo y que nos invita a mirarnos más allá del espejismo de la pasión, si se me permite la expresión. Esa sensación de que en el abrazo y en la palabra no dicha hay algo más profundo, algo que nos invita a abrir las puertas de nuestro corazón sin miedo ni prejuicios. Yo me acuerdo la primera vez que me enamoré en la milonga. Ella abrió la puerta sin miedos y allí nomás, sin prejuicios, entró su novio. Y lo que ocurre es que muchas veces quienes bailan se dejan llevar por la ilusión del momento, por esa repentina sensación de estar en el centro del universo que en realidad es solo una ilusión pasajera, pero que cambia cuando se empieza a bailar con amor, con una intención sincera. La pista se vuelve un espacio sagrado y la conexión trasciende el momento físico, porque el amor en el tango no es solo una historia de dos cuerpos que se encuentran, sino un acto de valentía, un abrirse al otro sin miedo a ser vulnerables, a mostrar lo que realmente somos, sin filtros ni máscaras. Y esa transparencia es lo que realmente enamora, no los gestos grandilocuentes ni las palabras vacías, sino esa mano que se posa con ternura en la espalda o esa respiración que se sincroniza en un mismo ritmo. Y en esa diferencia radica también la clave para entender qué buscamos en el tango, porque el deseo pasajero puede ser hermoso, no lo voy a negar, pero solo nos deja un sabor agridulce si no va acompañado de una intención de construir algo más profundo, lo cual es diferente del amor, que requiere paciencia, dedicación y una voluntad genuina de entender al otro. Y esa experiencia, esa verdadera conexión, nos enseña que lo que realmente importa no es solo el momento, sino lo que ese momento deja en cada corazón. Por más que algunos digan que el tango es la expresión vertical de un deseo horizontal. Por eso, en el tango, diferenciar entre el deseo, la ilusión y el amor es fundamental, porque uno alimenta el ego mientras el otro alimenta el alma. Y en esa distinción, en esa elección, está la diferencia entre bailar solo por placer o bailar para compartir una historia que nos transforme.
precisamente porque esa transformación, esa apertura del corazón, es lo que hace que cada tanda tenga un valor que trascienda lo efímero para volverse parte de nuestra historia más profunda. Si a propósito quieres aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, lo importante no es solo el encuentro, sino lo que cada encuentro nos deja. Digo, en el tango lo que vale no es solo lo que mostramos, sino también lo que escondemos, lo que sentimos y no nos atrevemos a expresar. Como si te dijera que la verdadera música está en esas notas que no se oyen, pero que se perciben en el corazón. Porque de lo que estamos hablando es de cómo ser valientes ante cada decisión, frente a cada sentimiento que nos atraviesa. Entender que en el fondo el tango nos invita a recordar que cada uno necesita sentir, necesita amar y conectar. Entender que lo más valioso no es solo el momento en sí, sino lo que ese momento te enseña sobre vos mismo, sobre los demás y sobre esa delgada línea que nos une y nos separa y que a veces solo se atraviesa cuando simplemente somos sinceros. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.